La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. Esto afirmaban los primeros 2 artículos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, aparecidos en 1791 bajo la firma de Olympe de Gouges. Sin duda, la batalla por la igualdad de las mujeres tiene una larga historia que vale la pena recordar en todo momento si es que queremos transformar una sociedad que en el siglo XXI sigue siendo patriarcal y desigual. En este programa de Jaque al Rey, Mujeres, las luchas por la igualdad. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En el marco del Día Internacional de la Mujer, analizaremos las luchas de las mujeres por la igualdad. Y para eso nos acompaña en esta mesa Liliana Vianey Vargas. Ella es consultora independiente, consejera consultiva de Linmujeres e integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas, y también es originaria de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Gracias, Liliana, por acompañarnos. También está con nosotras y repite en esta mesa de Jaque al Rey Norma Andrade. Ella es integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. También está Marcelina Bautista. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINATRAJO. Y también nos acompaña Fabiola González Barrera. Ella es responsable de redes de periodistas y libertad de expresión en CIMAC. En un momento iniciamos con esta interesante plática, pero antes veamos el tablero del programa. El pasado 8 de marzo tuvo lugar el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración de las luchas protagonizadas por las mujeres en aras de obtener la igualdad y el respeto a sus derechos. Además de que a nivel mundial miles de mujeres se sumaron al paro internacional de labores, en México tuvo lugar una manifestación multitudinaria. En ella se retomaron causas como la lucha contra las distintas formas de desigualdad, el repudio a las violencias machistas y el combate contra los feminicidios. Y es que en nuestro país, la violencia de género es alarmante. Según el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o sufrido algún tipo de violencia. En promedio, cada 15 segundos se agrede a una mujer. Y en 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico o sexual en contra de ellas. Como si esto no fuera suficiente, en los últimos años hemos sido testigos del aumento de feminicidios en el país. Según la Organización de las Naciones Unidas, 7 mujeres son asesinadas diariamente en México. Además de conmemorar la lucha de las mujeres que defienden su dignidad ante la opresión de sociedades patriarcales como la nuestra, es preciso recordar las deudas pendientes del Estado mexicano ante las demandas de las mujeres, pero también la deuda que la sociedad mexicana tiene en su conjunto. Hoy en Jaque al Rey, Mujeres, las luchas por la igualdad. Pues iniciamos esta mesa con la regla del minuto. Como ustedes saben, bueno, pues en el 8 de marzo parece que es un día que en algunos trabajos y algunas personas es un día para manifestar el aprecio a las mujeres.
Entonces, a mí me gustaría que ustedes en un minuto, sé que es muy poco, ¿verdad? Pero en un minuto expresaran por qué es importante conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Fabiola. Pues es importante por el simple hecho de que somos personas y merecemos igualdad en derechos y en oportunidades. En el caso de la comunicación y la libertad de expresión, somos el 50% de la población mundial y sin embargo aparecemos en el 24% de las noticias de una forma estereotipada, misógina y sexista. Norma. Conmemorar. Esa palabra es traer a la memoria lo importante, recordar lo sucedido. Para mí es reflexionar sobre la violencia sexual y los feminicidios que nos muestran el tipo de país que representa México. Para las mujeres y las niñas son un indicador de la indolencia, de la ineptitud y de la actitud de fiscales, juzgadores, de encargados de investigar y sancionar estos hechos. Lamentablemente la regla en todos los casos es impunidad, en todos los casos de violencia y de feminicidio, y las consecuencias han sido de que esto se reproduce. Entonces, para mí el 8 de marzo es un momento para gritar esa exigencia de justicia, para seguir diciendo que estamos indignadas, que estamos llenas de coraje, de dolor, y que la actuación del Estado nos sigue quedando en deuda a nosotros los familiares de jóvenes asesinadas y desaparecidas. Marcelina. Pues conmemoramos una lucha que no ha terminado, conmemoramos que las mujeres todavía no somos libres, todavía no tenemos la igualdad. Conmemoramos también del otro lado de un grupo grande de mujeres, 2.4 millones de trabajadoras del hogar que todavía no están en igualdad de derechos con otros tipos de trabajadores y trabajadoras, y es importante que unamos esfuerzos en este día precisamente para levantar las voces y continuar la lucha. Liliana. Sí, Erika. Mira, yo creo que conmemorar exige, sobre todo, repensar el cómo ha sido la historia de la sociedad en general. Cómo se ha estructurado, cómo han sido las instituciones, cómo se ha invisibilizado o visibilizado ciertos cuerpos, ciertos discursos, y cómo esos discursos han trascendido para cambiar el paradigma, para cambiar las posiciones corpóreas dentro de la sociedad. Y conmemorar es justamente recordar esas luchas, esas resistencias que día a día han dado las mujeres. No solamente a raíz de esta fecha conmemorativa, sino antes, ¿qué pasó, no? Sobre todo las mujeres indígenas, que es el tema en el que trabajamos, toda la resistencia que dieron, con la población negra, toda la parte de población mestiza, cómo hemos resistido, cómo hemos defendido nuestro derecho. Yo creo que es por eso que es necesario conmemorar. Pues queda claro que pues este día, el 8 de marzo, como todos los días, ¿verdad? Es un día, bueno, son días que nos recuerdan las luchas de las mujeres para hacer frente a una sociedad desigual y a una sociedad injusta con la mitad de la población mundial. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que este tratamiento del 8 de marzo no esté generalizado, que la lucha de las mujeres por la igualdad y por la justicia no sea reconocida todos los días del año? ¿Cómo explicar este fenómeno? Fabiola. Pues creo que allí tiene que ver mucho los medios de comunicación, la imagen estereotipada, como ya bien lo había comentado anteriormente, tiene que ver mucho con esta imagen estereotipada que se tiene de las mujeres acerca de que debemos de ser sumisas, calladitas, nos vemos más bonitas. Entonces nos tienen que felicitar por ser la creación de Dios, porque somos las madres, las abnegadas. Sin embargo, pues eso dista mucho de la realidad cuando pues hay 7 casos de feminicidios al día, y es al día, o sea, no es cualquier cosa. Entonces me parece muy importante, por eso, bueno, desde CIMAC lo que nosotras hacemos e insistimos es en el derecho de las mujeres que tenemos a comunicar.
la forma en cómo nos muestran a las mujeres. No todas somos 90, 60, 90, claro. Somos diferentes, por eso hablamos de las mujeres en plural, porque habemos mujeres indígenas, habemos mujeres blancas, morenas, somos diferentes, la diversidad, ¿no? Y creo que pues en esta diversidad radica también las formas de conmemorar estas luchas que desde las ancestras que nos han abierto brecha han generado oportunidades y derechos, pero que todavía no llegan ahí, que todavía falta mucho por trabajar y por luchar, y bueno, pues en eso estamos las generaciones jóvenes. Marcelina. Sí, creo que es importante hablar también desde esta diferencia, pese a pues toda esta diversidad, sin embargo, no nos reconocemos las personas, ¿no? Entonces, en el caso de las trabajadoras del hogar que están en una población muy, muy grande y que sirven a un país y aportan con su trabajo, sin embargo, no es reconocido desde el marco legal y en la sociedad como tal, son marginadas en cuanto a los derechos que tienen como tal, porque desde también la ley están excluidas, y es importante también cómo hacer visible el trabajo doméstico no remunerado, porque eso ha repercutido en el trabajo de las mujeres que lo realizan de manera remunerada, relegadas en un ámbito privado, en el cual se dice que el trabajo del hogar es asunto de las mujeres. Sin embargo, no debería de ser así. Las mujeres no nacieron sabiendo hacer el trabajo del hogar, por lo tanto, todo el mundo lo tiene que saber hacer, y democratizar este trabajo dentro del hogar para que también se pueda, desde allá afuera, igualar los derechos de las personas trabajadoras, y sobre todo que en la igualdad estemos todas las personas y sobre todo las mujeres. Claro. Liliana. Sí, me parece importante visibilizar justamente la presencia de las mujeres en México, su resistencia y a lo largo del mundo, porque hablamos de cuestionamiento del sistema, ¿no? O sea, desde el momento que tú te sientes una inquietud, desde el momento que cuestionas, es que así no se comunica, me parece que eso no es lo normal, me parece que no es lo normal trabajar, que la mayoría de las mujeres trabajan en la casa, ¿no? Que nos parece que no es normal que no nos paguen por un trabajo que sí es, que es de tiempo completo, ¿no? Y empezar a cuestionarnos, y esta parte de la inquietud, yo creo que esa es la parte que nos lanza, ¿no? El por qué, el incomodarnos, el inconformarnos, el decir, esto no me cacha, porque ni siquiera emocionalmente me hace clic para estar en un equilibrio, ¿no? Entonces cuestionas esas relaciones de poder, y desde allí empiezas a darte cuenta que estamos atravesadas por todo este sistema patriarcal, ¿no? Y que lamentablemente también reproducimos, y eso es un hecho, ¿no? Tan es así que no solamente, digamos, el sistema o las prácticas patriarcales, sino que convoca a las múltiples formas de discriminación, racismo, clasismo, ¿no? Discriminación por preferencia sexual, por trabajo, por estatura y demás, y entonces no cabemos en ese modelo que el sistema patriarcal nos ha impuesto, ¿no? Que tiene que ser una madre, si puede tener 5 o 6 hijos, mejor 60, 90, 60, y en la cocina, para atender al marido, para atender a los hijos, ¿no? Cuando tú te das cuenta que no te reflejas en eso, cuando hacemos conciencia, nos estamos saliendo de esta zona y empezar a cuestionar, ¿no? Desde los saberes, desde los medios de comunicación, desde las luchas por los derechos, por la conquista de los derechos, por la participación política, y entonces estamos despellejando poco a poquito, lento, pero es posible, ¿no? Entonces, incomodarnos me parece que es una forma de ir denunciando que no estamos encontrando sentido a este tipo de sociedad, que no estamos encontrando justicia, que no estamos encontrando plenitud de nuestra existencia entre mujeres y hombres, entre las futuras generaciones, entre las generaciones venideras, y visibilizar nuestras inquietudes me parece que nos da para poder seguir avanzando muchísimo más. Gracias. Norma. Mira, la sociedad nos ha atribuido tradicionalmente roles de género a las actividades, tanto de hombres como mujeres. Y la normalidad de tales roles
impidió que vieran la discriminación que estaban generando, que estábamos sufriendo las mujeres. Y esto es en su vida diaria. Cuando se crearon los derechos humanos, estamos hablando de que se crearon pensando en el hombre, en el ciudadano. Sí, fue la Declaración Universal por los Derechos del Hombre, ¿no? Por lo Así tanto, surgió. las mujeres fuimos excluidas. Cuando nosotras empezamos, yo diría, a abrir los ojos, empezamos a puchar como la gotita de agua, picando la piedra, gota a gota la perfora, así nosotras. Entonces, si nomás lo hacemos el 8 de marzo y los 364 días del año nos olvidamos de ser esa gotita de agua, pues nunca vamos a perforar esa roca que es el patriarcado. Y yo creo que ese es nuestra labor, nuestro trabajo, perforar el patriarcado hasta lograr esa igualdad que todas exigimos. Y que finalmente toda esta lucha social, bueno, surge por toda esta necesidad que tenemos las mujeres y empuja el movimiento feminista. Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo personal es político y que habla de todo esto, de lo que hemos puesto, sobre lo que hemos hablado, ¿no? Cómo la violencia intrafamiliar se ve dentro, por lo tanto es personal y queda dentro y no sale, cuando en realidad esa violencia intrafamiliar está generando miles y miles casos de feminicidio, casos de violencia psicológica, violencia patrimonial. Por supuesto que no es personal, por supuesto que no solamente se queda en el ámbito personal. Por eso las feministas decimos que lo personal es político. Es político, claro que sí. Nos tenemos que ir a un corte y regresando me gustaría que me platicaran sobre sus experiencias y cuál fue el motivo que las impulsó a encabezar o ser parte de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. No se vayan, estamos en Jaque al Rey. Por alto que está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso en Jaque al Rey. Bueno, pues como les comentaba, me gustaría que me dijeran cuál fue el motivo, cuál fue la razón por las que ustedes se integran una organización, una asociación y desde ese organismo están peleando por la justicia social para las mujeres y por los derechos humanos de las mujeres. Liliana. Yo le atribuyo a la rebeldía, ¿no? A la rebeldía, algo que a mí no me hacía lógico, pues, ¿no? Si algo me duele, lo lógico sería que me defendiera, ¿no? Y lo lógico sería que la gente me defendiera también, ¿no? Pero cuando tú no encuentras eco, cuando tú ves a mujeres maltratadas y que aún con ese dolor no logran defenderse, no logran retirarse de ese espacio, entonces empieza mi cuestionamiento. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué que participan más mujeres en ciertos espacios, los hombres en otros espacios? Como que la pregunta del por qué fue como mi detonador para poder seguir avanzando. Entonces, yo de niña me acuerdo mucho, yo no sé cómo pensaba, yo decía,
es que yo quiero conocer, ¿no? Quiero conocer, quiero andar, pero sobre todo quiero estudiar, ¿no? O sea, las condiciones no eran como las óptimas económicamente para decir, bueno, sí, tengo aquí todos los recursos para poder formarme. Sin embargo, esta inquietud, esta pregunta, era la que me estaba guiando. Entonces empecé a salir y tenía el proyecto concreto de que yo quiero entender por qué la sociedad es así. Y por otro lado, esta parte de, bueno, ¿qué significa ser ayuk? ¿No? ¿Qué es ayuk? Y en ese momento, cuando salgo de la ciudad, en ese momento me di cuenta que yo era indígena, ¿no? Entonces, en mi comunidad no lo era, yo era simplemente ayuk, ¿no? Y entonces empiezo a reflexionar la categoría del indígena, como los contenidos políticos y demás, y la lucha que se había venido dando. Y entonces el eco que yo encuentro es en la demanda, por ejemplo, de las mujeres zapatistas, ¿no? Las propias mujeres de la comunidad que se organizaban, que también algunas levantaban voz, ¿no? Entonces, traer a la mesa la lucha también de las mujeres indígenas es diversificar las miradas y las luchas. Por un lado, la lucha por la clase, por otro lado, por la etnia, raza, ¿no? Que se entrecruzan, y esta parte, estas múltiples intersecciones, pues también la mirada de la lucha y la resistencia de las mujeres también ha sido así. Y también desde la academia, desde las instituciones, y tener que afrontar el racismo. Entonces, creo que eso es lo que a mí me impulsa a entender y a encontrarme con muchas compañeras actoras que también están dando su lucha desde los diferentes espacios, y eso a mí me enriquece mucho, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, Marcelina con también la otra compañera que también es de Tláhuac, Lorenza Gutiérrez, que también trabaja el tema, encontrarme con ellas, radialistas, mujeres de diferentes ciencias, me hace sentirme no única en el mundo, sino que acompañada, porque cada quien está haciendo su resistencia, su lucha en los diferentes espacios. Marcelina. Sí, creo que es importante, bueno, igual, me causó, cuando yo empecé a trabajar como trabajadora del hogar, tenía 14 años, y me causó mucho ruido el tema desvalorizado del trabajo que yo estaba realizando. Muchas veces nos da mucha pena realizar este trabajo por lo que esto significa para nosotras como trabajadoras del hogar, de maltrato en las casas, maltrato por las mismas mujeres. Yo cuando tenía 9 años me mandaron a trabajar en una casa para aprender español. Yo no aprendí español porque me dedicaba a limpiar y no interactuaba con la gente, por lo tanto que fue más que nada traerme de mi casa a otro pueblo para aprender español y seguir estudiando. Sin embargo, no fue eso. Entonces creo que eso me marca un poco para cuando me incorporo y vengo a la Ciudad de México a trabajar en esto, y digo, no lo veo, justo eso, no lo veo normal, me causa ruido, y sin embargo yo tenía 14 años y no me gustaba cómo estaba siendo tratada en la casa donde yo trabajé. No hablaba español, no conocía la ciudad, entonces me detuvo, pero aparte de eso, yo no tuve oportunidad para seguir estudiando, y entonces mi esperanza fue llegar a la Ciudad de México para estudiar. Sin embargo, me encerré en una casa donde o trabajaba o estudiaba. Entonces, eso me da un poco como luz de decir, bueno, por este lado no puedo estudiar. Y entonces busqué distintas formas de contacto con la gente, estudiar en otra cosa. Y entonces fui a la iglesia y encontré grupos, y en esos grupos trataban derechos laborales, de reflexión de su propio trabajo, y me quedé ahí mucho tiempo reflexionando, no a leer la Biblia, sino a leer la situación de nosotras las trabajadoras. Entonces, poco a poco empecé ahí, comencé a revisar las leyes, porque si bien es cierto el tema de las trabajadoras del hogar remuneradas no lo toca nadie hasta que las mismas trabajadoras del hogar lo tocamos, y ahora mucha gente lo tiene en su agenda, lo están trabajando, pero a mí me costó 15 años posicionarlo.
Y comencé de 14 años y tengo muchos años más hoy y veo que está en la agenda política, en la agenda de las mujeres y en la agenda social, en el cual es un tema que hay que incorporarlo. Y entonces, cuando yo me miro como trabajadora del hogar sin derecho, discriminación de otra mujer, falta de oportunidades, y entonces fui buscando esto, estudié derechos laborales, no en la escuela, sino a través de diplomados, y entonces conozco las leyes y digo que también las leyes nos han discriminado, ¿no? A nosotras las mujeres. La Constitución dice reconocer o crear trabajo digno para las personas, incluidos los trabajadores domésticos, y somos la gran mayoría mujeres. Cuando se amplía la Constitución, el 123, la Ley Federal del Trabajo incorpora un capítulo especial de trabajadoras del hogar, supuestamente de derechos y obligaciones. Sin embargo, no está reflejado los derechos ahí en el capítulo 13. Hoy que tenemos la oportunidad de ejercer nuestros derechos a través de el convenio 189, tenemos trabas de que no podemos tener seguridad social porque somos 2.4 millones y le va a costar al Estado. No se ratifica porque nos vamos a organizar y vamos a exigir nuestros derechos. No se ratifica porque las personas que nos contratan no quieren firmar contrato de trabajo. Entonces, si seguimos en esta desigualdad entre las mujeres incluso. Norma. Pues, mira, nos preguntan nuestra experiencia y qué nos motivó. Yo siempre he dicho que hay dos normas. La Norma que vivía en una burbuja con su familia, su trabajo, y la Norma que soy actualmente. Rebelde toda mi vida he sido, coincido con Liliana, ¿verdad? Pero en el 2001 mi vida cambió totalmente. Yo era una maestra de primaria que me dedicaba a trabajar con mis alumnos, a malcriar a mis nietos, porque eso era lo que hacía. Yo apapachaba a mis nietos y cuando empezaban de llorones, toma tus hijos, y Alejandra, y llévatelos, ¿verdad? Lamentablemente, la desgracia rompió esa burbuja, y más bien no es la desgracia, es la maldad humana. Es la maldad humana. Alejandra es secuestrada un 14 de febrero del 2001 y posteriormente encontrada violentada sexualmente y torturada. Y esto hizo que mi vida cambiara totalmente. Me empiezo a exigir justicia, y al empezar a exigir justicia y respuestas a lo que había pasado con mi hija, ¿por qué a mi hija? Después me doy cuenta que no era por qué a mi hija, porque no nomás era mi hija, eran mucho más jóvenes que habían pasado por lo mismo que mi hija. Al unirnos las otras madres, pues dejé de ser maestra, dejé de ser abuela, me convierto nuevamente en madre, y de repente me empiezan a decir activista. Al empezar a acompañar a otras madres que estaban en la misma situación que yo, porque al quererme informar y querer aprender de lo que estaba pasando, me doy cuenta que por ahí había otras mamás ahí mismo, que muchas de ellas no sabían ni leer y escribir, no sabían lo que era, ni yo sabía lo que era un derecho humano, y vaya que yo se los enseño a mis niños en la escuela, yo se los enseñaba a mis alumnos en formación cívica, pero realmente enseñamos lo que venía en el programa, no realmente lo que es en la vida real. Entonces, cuando tú te empiezas a enfrentar a todas esas situaciones y empiezas a exigir justicia, tu vida queda cambiada, cambia totalmente. Ahí yo me di cuenta que era mentira todo lo que yo enseñaba en clase de civismo, que realmente lo que pasaba con nuestro aparato de justicia, que es el poder judicial, pues nosotros enseñábamos los 3 poderes, y me doy cuenta que definitivamente todo lo que yo reproducía de los libros era una mentira, un sueño que no existe. Y eso me hizo replantearme esta vida. Entonces, en el camino he conocido personas que me han ayudado a crecer, dirían empoderarme, ¿verdad? A darme cuenta y acompañar a más. Y eso hizo que me llamaran derecho humanista. Pero aún así yo digo que
al empezarme a llamar activista y derecho humanista, perdieron una cosa de vista. Soy una madre exigiendo justicia por el asesinato de Alejandra y de muchas jóvenes más, por el asesinato de Betty Cariño, por la violación de Xóchitl, por la violación de Alondra, por tantas violaciones de jóvenes que llegan a la organización y que nos han hecho cambiar nuestra vida. Gracias, Norma. Nos dice el productor que tenemos que ir a un corte. En un momento regresamos contigo, Fabiola. No se vaya, estamos en Jaque al Rey. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Estamos de regreso en Jaque al Rey. Fabiola, ¿cuáles fueron tus motivaciones, las razones por las que emprendes esta lucha por la defensa de la libertad de expresión y las mujeres periodistas? Pues igual que todas, coincido en que nunca me sentí parte de este mundo patriarcal, misógino, aunque no sabía lo que era al principio. Anteriormente yo no me consideraba feminista. Recuerdo muy bien que cuando estudié la carrera de sociología en la FESACatlán, incluso tenía un maestro que decía que todas las mujeres éramos las MMC mientras me caso. Eso me daba mucho coraje, ¿no? Sí. Y creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sentido que no somos parte de, que nos sentimos como fuera de lugar. Y lo mismo, o sea, creo que todas las mujeres, me parece, en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos, nos han violentado de diferentes formas. Cuando yo entro a CIMAC y empiezo a escuchar los testimonios de las periodistas que han sido violentadas, en varias cosas yo me siento, ¿cómo se dice? Identificada con ellas, ¿no? Por algún tipo de agresión, por algún tipo de violencia. A veces cuando ellas me dicen que tienen miedo, yo también siento el mismo miedo que ellas tienen. Entonces, cuando escucho a Norma, a mis compañeras hablar, me da coraje, me darían ganas, ¿no?, de gritar. Sé que no basta con eso y por eso mismo pues decidí quedarme, entrar en CIMAC, pues luchar y trabajar por la libertad de expresión, el derecho a comunicar, a informar, pero también porque soy parte de la sociedad y tengo derecho a que me informen adecuadamente. Sí, con la verdad, pero también de una forma, insisto, diferente. A mí no me gusta que nos cosifiquen, nunca me gustó, y creo que también eso es parte de por qué, pues, hago este trabajo, ¿no? Hago lo que hago. Sobre todo porque hace falta, en la sociedad, hace falta otro tipo de comunicación. En algunas reuniones
sobre todo en la reforma a la ley de telecomunicaciones, yo escuchaba que pues las peticiones que hacíamos el movimiento feminista pues no se podían, ¿no? Porque pues los medios de comunicación alegaban que pues no podían como hacernos caso al movimiento feminista porque pues eso iba en contra de la libertad de expresión, y eso lo sigo escuchando continuamente, ¿no? De, híjole, pues es que tienen que quitar esa canción porque hace apología de la violencia, porque te dice paso por paso cómo matar a una mujer. Y dicen, no lo podemos quitar porque eso va en contra de la libertad de expresión. Pero yo me pregunto, somos personas, nosotras 5 somos personas, y creo que a ninguna de nosotras nos gusta escuchar que den una receta de paso por paso cómo matar a una mujer, de que cómo matar a una mujer porque es infiel. Todas las personas somos infieles, todas las personas cometemos los mismos errores, y por el solo hecho de ser mujer nos quieren matar, y eso lo plasman en una canción. Creo que ningún derecho va por encima del otro, todos los derechos tienen que ir al parejo, y porque somos personas. Y bueno, pues precisamente eso es lo que a mí me impulsa, escuchar a las mujeres de mi alrededor y generar relaciones diferentes, generar redes. En algún momento sufrí violencia, y a mí las redes de mis amigas, las redes feministas me ayudaron, y puedo decir que me salvaron la vida. Claro, el feminismo salva vidas. Sí, un poquito, hace rato estamos diciendo que el sistema patriarcal y demás es la forma en cómo se gobierna, en cómo nos relacionamos, y que la parte del sexo femenino o mujer es como la parte negativa, la que menos vale, ¿no? Lo asociado a lo femenino. Y me acordaba mucho de ¿cómo se llama? De tu experiencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y de esta relación, de cómo se le quita el valor, ¿no? al trabajo que se hace en el hogar, ¿no? Y justamente yo crecí con eso, con esa idea de que eso no vale, eso es de ¿cómo se llama? Eso es para mujeres que no estudiaron, eso es para gatas. O sea, yo lo tenía así, aquí, y me hacía clic, ¿no? Así de que... Y yo me acuerdo muy bien, cuando a mí me mandaban al molino, yo me escondía para que no me vieran, porque me daba una pena, ¿no? Una pena terrible de que me vieran, porque yo iba al molino con mi ¿cómo se llama? Con mi cubetita, y porque eso era cosa de mujeres, ¿no? Y cosa de mujeres es igual a que no vale, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, digo, no, jamás voy a trabajar en una casa, trabajos del hogar, ¿no? Y eso es el sistema patriarcal, de cómo tú en tu propio cuerpo vas discriminando actividades que haces cotidianamente, pero que está relacionado con el cuerpo de las mujeres, o que se ha construido, porque es una convención social. Entonces, por eso me molesta mucho cuando dicen, es que no se puede haber todo lo socialmente construido por las humanas y humanos, es una convención social, es un constructo. Por lo tanto, si fue construido, se puede construir y construir de otra manera. Igual con los lenguajes, ¿no? Que hay que economizar el lenguaje, ¿no? A ver, el lenguaje ha sido construido, la lengua ha sido construida. Entonces, por lo tanto, se puede construir y volverlo a construir de una manera. Lo que pasa es que ha sido construido por una parte, una sola visión, ¿no? Una sola visión que ha excluido a las mujeres, a la población y demás, y entonces todo decimos que es el masculino, y eso yo lo veía, por ejemplo, en la redacción de mis documentos. En mi lengua, por ejemplo, es mucho más neutral. El ayuk, ¿no? Es neutral. Entonces, sí, por ejemplo, la taza, es el objeto que tiene una asa y que sirve para tomar, ¿no? No es en femenino, en masculino, ¿no? Es lo que sirve, igual, cualquier objeto, ¿no? Entonces, ya si le quieres agregar el sexo, pues ya le pones, ¿no? Y entonces, cuando yo hacía una traducción, cuando escribía, ¿no? Yo lo hacía en masculino, porque eso me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Porque desde preescolar, primaria, secundaria, me dijeron que la redacción tenía que ser en masculino. Así me lo transmitieron. Entonces, cuando yo veía y leía, todo lo hacía en masculino, yo decía, a ver, algo no me checa aquí, ¿por qué lo tengo que hacer en masculino si en mi lengua no es así, ¿no? Entonces, me di cuenta que efectivamente el español es una lengua muy sexista, ¿no? Entonces, esta parte te atraviesa, por ejemplo, desde los lenguajes, desde el trabajo, qué es lo que vale y qué no es lo que vale, ¿no? Cuánto cuesta y cuánto no cuesta, y estas relaciones también de poder entre mujeres intergenéricas. Porque, curiosamente, donde la única trabajo donde sí tienes que negociar entre mujeres
y hay una cercanía de relación patrón y trabajo, es en los espacios de trabajo doméstico. Ahí es donde tienes que interpretar a la otra mujer, y ahí es donde choca también que tanto estoy sensibilizada. A lo mejor yo siendo feminista y ocupo a alguien, pues también, y a mí me ha chocado también, o sea, sí me ha confrontado muy fuerte, ¿no? Entonces, y en el caso también de las mujeres, en la lucha de las mujeres indígenas, también está muy relacionado con la violencia, ¿no? La violencia de género muy fuerte, muy arraigada a las comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, también sí tengo que precisar aquí de que generalmente se quiere satanizar, ¿no?, a los pueblos indígenas, de que son muy machistas, son patriarcales y demás, y no, o sea, la sociedad en general así son, y así están. Y tan muestra clara es este tipo de prácticas para el acceso a justicia, que simplemente no accedes a la justicia. De hecho, si tú agarras un diccionario de la lengua española, vas a encontrar que todo viene en singular y masculino. Tú no vas a encontrar definiciones en femenino. La mayoría de los significados que tú buscas siempre lo vas a tener que buscar en masculino y singular. Así viene en el diccionario en la lengua española. Pues basta con ver quiénes integran la real. Por ejemplo, nosotras cuando empezamos en esta lucha, lo primero que quisimos cambiar es los nombres despectivos. Claro. ¿No? Que dijimos, no vamos a mencionar más los nombres despectivos porque eso ha marcado mucho en nuestra autoestima. Y empezamos a poner nombres dignos a esta labor o a las personas que lo realizan. Y entonces es hoy que desde los abogados, del cambio de las leyes y todo, siguen poniendo trabajadores domésticos, porque así dice la ley, ¿no? Y precisamente, si no deconstruimos para construir, no vamos a tener como la mente abierta para decir, esto sí puede tener cambios para regular, para igualar los derechos. Entonces, si no partimos de ahí, creo que el sistema patriarcal va a seguir permaneciendo, y las mujeres las mujeres que empezamos muy jóvenes esta lucha, no lo vamos a ver. Claro. Pues necesitamos ir a un corte, lamentablemente, de esta interesante plática, pero me gustaría que regresáramos con el papel que cumple el Estado en la perpetuación del patriarcado y de las violencias machistas. No se vaya, estamos en Jaque al Rey. James Bond. Confirmation, el problema real en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, un caso importantísimo. Veremos muy al estilo Allen lo que es el amor y también lo que es el amor no correspondido. Estamos de regreso y estamos en el último bloque de Jaque al Rey. Pues bueno, me gustaría que explicáramos o que planteáramos cuál ha sido el papel del Estado en la perpetuación de las violencias machistas y del patriarcado. ¿Quién quiera empezar? Fabiola.
Pues en los casos de violencia contra mujeres periodistas es así súper claro, y me parece que lo mismo que viven las periodistas lo viven las académicas, las trabajadoras del hogar, las maestras. En sí la ley, como ya lo comentabas, es misógina, está hecha en un sistema patriarcal. Y alrededor de todo esto se generan de por sí ya estereotipos, ¿no? Ejemplos claros entre las periodistas es desde que denuncian, y en esta denuncia lo único en lo que se fijan es de que cuántos novios tenía, cómo se viste. Estos estereotipos generan que no haya un acceso a la justicia y por lo tanto la impunidad se siga reproduciendo, ¿no? Y no cese la violencia. Marcelina. Creo que es importante, y bueno, siempre he dicho que falta voluntad política. Los cambios legales para el ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar aún todavía no les cae el 20 para decir también las trabajadoras del hogar merecen ejercer sus derechos como tal. Sin embargo, hemos luchado mucho y ya llevamos después de los 15 años para darnos a conocer como un grupo importante de trabajadoras. Hoy llevamos 6 años luchando porque se ratifique el convenio 189. Sin embargo, sigue teniendo trabas en cuanto a la seguridad social, en cuanto a los impuestos, en cuanto al contrato de trabajo que debe de existir para que también los demás derechos permita que las trabajadoras del hogar lo obtengan, y sobre todo la seguridad social obligatoria para que las mujeres tengan pensión. Entonces, me parece que lo que buscamos, o más bien lo que buscamos, no es pelearnos con la otra parte o la contraparte que nos contrata, sino que queremos aliados porque nos beneficia a una persona que contrata, una trabajadora que tenga sus derechos y no esté en desigual con otra mujer, ¿no? Con la que contrata. Y las trabajadoras del hogar, al tener un contrato de trabajo, les permite también mejorar su condición de vida, y esa condición de vida que la trabajadora va a tener es porque la persona que lo contrata también le ha mejorado su situación en el ámbito del trabajo doméstico. Claro, Liliana. Sí, mira, quiero apuntar unas 2, 3 cosas. Mira, el Estado, la responsabilidad del Estado para atender las violencias machistas, ¿no? Uno, nosotros se ha denunciado desde el movimiento indígena, ¿no? A nivel global, pues que el Estado es colonial, ¿no? Y lo colonial, pues es patriarcal también. Entonces hay que despatriarcalizar para decolonizar para despatriarcalizar, ¿no? O sea, ambos van de la mano. Y entonces el Estado, en primer lugar, tiene que repensarse qué tipo de Estado estamos haciendo, porque así como vamos, la verdad, no veo un Estado garantista, ¿no? Que realmente esté protegiendo los derechos de todas las personas, mujeres y hombres, ¿no? Sin embargo, aquí sí vemos el agravio muy fuerte hacia las mujeres, ¿no? En sus diferentes clases, colores y demás. También lo sabemos que no es exclusivamente de mujeres pobres, sino que en otros espacios también sucede, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Y eso es lamentable. Entonces, el Estado tiene que reconocer qué papel está haciendo, ¿sí? Y cómo están teniendo realmente el derecho, lo quiere reconocer o no. Y yo sé que puede haber voluntad, ¿sí? Puede haber voluntad, pero con voluntad se resuelve. Entonces, cada ley, ¿sí? Cada acción, cada política pública necesita un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto tiene que salir de todo lo que nos estamos aportando como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, el Estado tiene que comprometerse cuánto le va a destinar a mejorar la calidad de vida de su país, para que entonces podamos ser un país realmente próspero, como dicen. Necesitamos invertirle a los derechos humanos, a las artes, a las ciencias, para poder seguir construyendo otras formas de relación, ¿no? Entonces, yo con eso concluyo. El Estado sí tiene que revisar qué papel está haciendo, porque así como vamos, no sé qué tipo de Estado realmente va a avanzar. Sí. Norma. Mira, yo primero diría que habría que ver
patriarcado, todas lo hemos mencionado. Entonces, para tu público que nos escucha, patriarcado es el poder del hombre, ¿sí? Por eso viene de la palabra padre, patriarcado, patria. La patria es masculino, no femenino. Aun por contrario que se oiga patria, es masculino. Estamos gobernados por hombres. Y mientras el poder sea únicamente masculino, el Estado va a tener esos criterios machistas y esos criterios tan violentos contra las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que lo hace que el Estado no nos cumpla? Pues empecemos por la ineptitud, la indolencia, la omisión, la negligencia y, ¿por qué no decirlo?, en muchos casos, la corrupción. ¿Sí? Porque ellos lo que ambicionan es el poder y la supremacía del hombre sobre la mujer y sobre todos los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, yo veo muy difícil que el Estado quiera soltar ese poder que él tiene. ¿Sí? Yo creo que cambiar los paradigmas tiene que empezar desde abajo, desde los niños, para que esas futuras generaciones ya lleguen con una nueva mentalidad y puedan lograr ese cambio. Ahorita yo lo veo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque se generan leyes, se dan presupuestos que finalmente no quedan en esas leyes que se generaron y que no sabemos en dónde quedan. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que cerráramos. ¿Qué hacer? O sea, Norma aquí nos comenta que es muy difícil, creo que desde donde estamos lo vemos a veces muy complicado, las luchas desde donde estamos trabajando. Sin embargo, me parece que sí hay caminos y la prueba es que ustedes están aquí sentadas encabezando organizaciones y luchas sumamente importantes. Entonces, ¿qué más hacer? ¿Qué hacer con las mujeres que aún están siendo oprimidas y que sin embargo no tienen apoyo, no tienen redes de mujeres, como ustedes han comentado aquí, para hacer frente a esa desigualdad y a esa injusticia? Fabiola. Pues me parece que el cambio de paradigmas es importante, como decía Norma, desde la estructura, desde nosotras y nosotros mismos, desde la forma en la que nos comunicamos, en la que transmitimos lo que pensamos. No es solamente hablar de las y los, es hablar de mujeres y hombres. ¿Por qué? Por justicia social y porque queremos. Las mujeres queremos ser nombradas, queremos ser visibles. Lo que no se nombra no existe y nosotras existimos. Entonces, desde la comunicación lo podemos hacer desde nuestros ámbitos, desde este cambio de pensamientos y esta conciencia de que es necesario que mujeres y hombres nos demos cuenta que esto es peor que una pandemia, es peor que los genocidios que ya sabemos que hay, porque diariamente 7 mujeres están siendo asesinadas. No solamente eso, las violencias a las que todas las mujeres nos enfrentamos día con día, me parece que es urgente y necesario que toda la sociedad y que el mismo Estado ponga cartas en el asunto, no solamente por voluntad, sino por justicia social. Marcelina. Sí, me parece importante y yo ahora invito a la acción. Sí es verdad que nos falta conocer nuestros derechos muchas mujeres y tenemos que estar listas las mujeres que estamos organizando, que somos defensoras, a arropar a estas mujeres y a defender sus derechos, pero también el compromiso de que ellas le entren a la lucha. Hoy precisamente 8 de marzo paramos las mujeres en el Ángel de la Independencia para protestar que no estamos siendo igual, tenemos derechos iguales, para protestar que seguimos sin libertad, seguimos cada día las mujeres que mueren por reclamar un derecho. Y porque esta idea de salir a la calle y tener miedo a los hombres es muy delicado, ¿no? Seguimos en eso. Entonces, hoy paremos para reclamar esos derechos que todavía no alcanzamos y que estamos muy lejos de ella. De su garantía. Liliana. Sí, mira, ¿qué hacer? Me parece que tenemos que voltear la mirada y recopilar estas experiencias que ya existen, que estoy muy segura que ya existen en estos espacios pequeños, donde las mujeres mismas han implementado metodologías para la autodefensa, para la construcción de diálogos, también para otras formas de organizaciones sociales. Porque si no reconocemos esta pluralidad en la que de por sí está México,
¿sí? Y que también no quiere reconocer esta situación real de la diversidad, estamos desaprovechando esta riqueza que tenemos de experiencias, de resistencias colectivas entre hombres y mujeres, también mujeres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay que recopilar, ¿no? Y por otro lado, también creo que hay que visibilizar a las mujeres, ¿no? Visibilizar que ahí están, que aunque digan que no están exigiendo justicia, que no están empoderándose, yo sé que en este momento habrá una mujer que se inquieta y dice, ya no más, yo me voy. Entonces, apoyar este tipo de decisiones de rebeldía para realmente construir una sociedad más justa, equitativa y no violenta. Norma. Bueno, la historia nos ha dicho que los hechos que se olvidan se repiten. ¿Sí? Por eso yo digo que este 8 de marzo es ideal para exigir un mundo mejor en el que podamos vivir libres de violencia. No nos callemos. Por Xochitl, por Alejandra, por Betty, por Belén, por Alondra, por tantas otras más, ni una menos. Muy bien. Pues se nos está acabando el tiempo. Vamos al minuto de conclusiones. Fabiola, un minuto, por favor. Pues creo que coincido con mis compañeras, mis aliadas. No nos callemos, ni una menos. La lucha por las mujeres ha venido desde hace muchos años, por muchas mujeres que han decidido decir ya no más, porque merecemos, es nuestro derecho ser libres, alegres, no queremos ser valientes, porque tenemos derecho a una libertad de expresión, a comunicar, y pues ni una menos. Gracias. Marcelina. Pido justicia para mis compañeras trabajadoras del hogar, que haya una reforma sin discriminación para ellas y que también todas las mujeres que están hoy siendo violentadas pues no sigan ahí. Cuesta trabajo, seguramente a nosotras tuvimos que perder el miedo, que siempre lo tenemos, pero el miedo es una barrera para no denunciar y para seguir ahí y entonces creo que es importante que salgamos fuera y ver otros espacios, encontrarnos con otras mujeres y juntas seremos mejor. Liliana. Sí, yo creo que para seguir avanzando, por un lado, de verdad no sé si valga la pena invitar, pero yo sí lo quiero decir, de que nosotros las mujeres estamos haciendo lo nuestro, nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestras demandas, nuestra revolución, porque estamos pensando en una sociedad más justa, incluyente, menos violenta. Menos desigual. Menos desigual también. ¿Realmente la otra parte de los varones están cuestionando los privilegios que están teniendo? Yo creo que sí se tienen que hacer este ejercicio, aunque les cueste, ¿no? Porque todo cuesta. No, pero si realmente le apuestan a una sociedad más justa, menos desigual, menos violenta, estamos llenos de guerra y el mundo está lleno de guerras, orquestados por hombres, por gobernadores hombres, por presidentes hombres, ¿no? Entonces, por favor, yo sí insto a que sí se pongan a reflexionar qué se ha hecho de todo este sistema patriarcal y cómo nos está llevando, digamos, a la autosuicidio, pues, ¿no? Masivo, porque pues me parece que sí necesitamos repensar nuestras formas de existencia y bailar, la felicidad y el amor, yo creo que sí es parte también de nuestra revolución, ¿no? O sea, seguir sonriendo, seguir andando de las manos o como sea, pero sí tenemos que darle pausa a esta violencia que nos está atropellando a todos. Ponerle un freno a toda la violencia que nos abarca a todas, principalmente, pero a todos también, ¿no? Sí. Norma. Porque mi corazón grita libertad, paz, memoria, verdad, justicia. De Juárez a Chiapas, ni un feminicidio más, ni una mujer menos. Muy bien, muchas gracias, Norma. Pues esto ha sido Jaque al Rey. Soy Erika Paz. Muchas gracias, Fabiola, gracias a ti. Liliana, Marcelina, Norma. Un gusto tenerte de nuevo en esta mesa. Gracias. Y todas, de veras, luchas ejemplares. Y pues bueno, pues esto ha sido Jaque al Rey y nos vemos en 15 días.